Muy buenos días. Mi nombre es Mónica Cinco Basurto. Soy hija de un chino, Jorge Cinco, y una mexicana, Josefina Basurto. Mi papá es descendiente de una de las familias chino-mexicanas que durante los años 30 del siglo XX salieron del país por las persecuciones antichinas ocurridas durante más de 3 décadas. Mi abuelo, como muchos chinos, llegó a México proveniente de la provincia de Guangdong, en el sur de China, en la segunda mitad del siglo XIX y se asentó en Sinaloa. Los chinos llegaron a México durante el Porfiriato en el marco de las políticas estatales de colonización para poblar el norte y los litorales y asegurar mano de obra barata. Desde 1895 y hasta 1920, miles de chinos llegaron al país de manera constante en un contexto en el que fueron acusados de ser portadores de enfermedades y se les calificó de raza inferior, opiómanos, amorales y provenientes de una cultura abyecta. Sabemos que los chinos llegaron a México de China, de Estados Unidos y de Cuba. Entraron por Manzanillo, Ciudad Juárez, Salina Cruz, Mexicali y Mazatlán. Se distribuyeron por prácticamente todo el territorio, pero se concentraron principalmente en Baja California, Chihuahua, Coahuila, Sonora, Sinaloa, Tamaulipas, Chiapas, Veracruz, Yucatán y la Ciudad de México. Los chinos se dedicaron a la agricultura, trabajaron en las minas, en los ferrocarriles y fueron tenderos, cocineros, zapateros, panaderos y lavanderos. Contribuyeron con su trabajo al desarrollo económico de los poblados donde se asentaron y con sus actividades dinamizaron las ciudades que iban surgiendo a lo largo del ferrocarril y las minas. Los chinos lograron tejer redes de solidaridad entre ellos y se organizaron en asociaciones, se casaron con mexicanas y tuvieron descendencia. Entre 1900 y 1920, las comunidades chinas fueron prósperas, pero los sentimientos antichinos gestados desde su llegada les restaron la posibilidad de seguir creciendo y aportando al país. Bajo los argumentos de que los chinos desplazaban de los empleos a los mexicanos, abarataban los trabajos, contaminaban la salud pública y engendraban hijos racialmente inferiores, el antichinismo mexicano encontró su periodo más álgido entre 1911 y 1934. El evento ocurrido en esta ciudad de Torreón hace 110 años inauguró la violencia explícita en contra de los chinos y se mantuvo durante la siguiente década con expresiones de intolerancia en aumento. A partir de los años 20, el sinorracismo se sofisticó, combinando sus argumentos con elementos nacionalistas y patrióticos, no sin contradicciones en el proceso. La violencia hacia los chinos manifestada en saqueos a sus negocios, agresiones físicas y expulsiones, vulneró y lastimó a la población china, pero también a sus familias chino-mexicanas. En el discurso, el antichinismo brindaba protección a las mexicanas. En la acción, el término chinera, acuñada por los antichinos, representó una forma de señalarlas y excluirlas, al hacerlas también objeto de agresiones y expulsarlas. Entre 1930 y 1934, miles de chinos y sus esposas e hijos salieron del país expulsados o temerosos de ser objetos de violencia. A muchos de ellos no les fue reconocida la nacionalidad mexicana que habían adquirido por naturalización y a sus esposas e hijos no solo les fue vulnerado el derecho a permanecer en sus lugares de origen, sino también su derecho a ser considerados mexicanos. Cuando mi abuela, nacida en Sinaloa, salió del país en 1932 con destino a China, su documento migratorio decía que su nacionalidad era china por matrimonio y así ocurrió con cientos de mujeres más que no pudieron regresar por falta de documentos de identidad, por lo menos hasta 1960. 30 años se mantuvieron apátridas y sin ninguna protección del gobierno mexicano. Los años difíciles de estas familias en China y los muertos de Torreón de 1911 son un triste legado de los pasajes más oscuros de la historia del país. La indolencia e indiferencia con la que el Estado mexicano, por acción o omisión, trató a las comunidades chinas y a sus descendientes en el pasado, debería ser hoy un recordatorio y una alerta permanente de que el racismo, la discriminación, la xenofobia nos lastiman como país y no permite mirar en el otro un nosotros, no permite ver que la diversidad suma, aporta, enriquece y que México está formado también por miles de extranjeros como los chinos que siguen viéndonos como un lugar para echar raíces. México sigue siendo un país que recibe migrantes. Tenemos ante nosotros el reto y compromiso de no permitir que nunca más historias como las persecuciones antichinas se repitan.
Reconocer nuestras propias hostilidades nos permite avanzar hacia un país en donde el derecho a ser diferentes, el derecho a la memoria, a la justicia restaurativa y al no racismo estén garantizados. Llegar a este momento para muchas de nuestras familias significó un proceso de memoria, un proceso doloroso de memoria y un recordatorio de la vulnerabilidad y la fragilidad en la que nuestros abuelos y padres se encontraron por décadas. Visibilizar los agravios que vivieron y reconocer que el Estado mexicano se equivocó significa también visibilizar que los chinos y sobre todo sus descendientes seguimos estando aquí y que todos los días trabajamos por nuestras comunidades, trabajamos por hacer de nuestras comunidades un lugar mejor desde lo que somos, orgullosos mexicanos de ascendencia china. Esta ceremonia resignifica nuestra memoria y nos representa como país la oportunidad de potenciar el respeto y la empatía para que nunca más se violente a ninguna comunidad migrante, y expresiones como escupitajos de la naturaleza o chinos cochinos acuñados durante el antichinismo y perpetuadas por décadas, o los prejuicios derivados de la pandemia por COVID que en diferentes países han generado discursos de odio y exclusión, tengan cabida en nuestro querido México. Muchas gracias.